Los capítulos 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del libro de Proverbios son una síntesis, pudiéramos decir, de lo que es el contraste entre el justo y el malvado. Así lo titula, por lo menos la versión Reina Valera, titula a esta sección Contraste entre el justo y el malvado. Por ejemplo, dice aquí, el hijo sabio alegra al padre, ese es el justo. Y luego el contraste, pero el hijo necio es tristeza de su madre, es el malvado. Y así casi cada versículo hay un contraste entre un justo o el justo y el malvado. El siguiente versículo que te leo es Proverbios 10:5, dice, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Una vez más, ahí está el contraste entre el justo y el malvado. Aquí hay otro, por ejemplo, quizá más claro, más simple. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Y así, una vez más, toda esa sección, te digo, una grande sección, son prácticamente 6 capítulos en que se habla del contraste entre el justo y el malvado. Fíjate este versículo. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Te lo leo en otra versión. El Señor detesta el engaño y se complace en la honradez. Los orgullosos paran en el oprobio, pero los mansos adquieren sabiduría. Todo esto es, insisto, un contraste entre los justos y los malvados. Fíjate este otro texto. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Escucha esta versión. Dios libra del peligro a los buenos y deja caer en él a los malos. Y así, varias partes, o realmente casi todos estos versículos son un contraste entre los justos y los malvados. Luego este versículo dice, los labios mentirosos son abominación al Señor. Los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Sí has conocido personas que les es súper fácil decir mentiras, ¿no? Y tú y yo hemos caído en eso. Definitivamente hemos dicho mentiras. Y aquí la Biblia lo condena así muy directamente. Los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Como Dios se agrada en las personas que dicen la verdad. Fíjate otro contraste aquí. El Señor detesta a los empecinados, pero se deleita en los buenos. El Señor detesta a los empecinados, pero se deleita en los buenos. Bueno, en resumen, hermano, hermana o amigo que me escuchas, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? ¿Y cómo es que podemos dividir al mundo entre buenos y malos? O entre buenos y malvados. Y nosotros tenemos nuestros propios criterios sobre bondad y sobre maldad. Pero no se trata de eso. Se trata de que tú y yo podamos entender desde la palabra de Dios, no desde nuestros propios parámetros, sino desde la palabra de Dios, quién es un justo y quién es un malvado. Bueno, en resumen, entonces, un justo es una persona sabia y un malvado es una persona ignorante. Un justo es una persona sabia, en contraste con él está una persona ignorante y que se convierte también en una persona malvada. Y ya hemos platicado una y otra vez, una persona ignorante es aquel que ignora a Dios.
Es la peor ignorancia de las ignorancias. Sí, la ignorancia en su máxima expresión. Ignorar a Dios definitivamente que te va a llevar a una vida de maldad, a una vida de perversidad, a una vida de desastre. Así tal cual lo pone aquí la Biblia. Y va poniendo muchos contrastes entre los justos y los malvados. Versículo 32 del capítulo 11 dice este texto: en el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Te lo repito, en el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Y ya hemos dicho una y otra vez que la sabiduría se para en las calles, está por todos lados gritando a los simples, a los necios: vengan acá, disfruten de mis alimentos, aprendan de mi sabiduría, pero es ignorada. Y por otro lado, la ignorancia es seductora, es embelesante, te atrapa, te termina destruyendo porque caes en sus redes. Así que, hermano, hermana, creo que es un buen tiempo el que hemos invertido al leer el libro de Proverbios para darnos cuenta de una situación bien simple pero muy, muy profunda. No podemos ir por la vida ignorando a Dios. Así te lo digo de forma muy, muy directa. Si ignoras a Dios, entonces quiere decir que no tienes temor de Dios. Quiere decir que haces lo que a ti se te da tu gana. Quiere decir que tus parámetros de bondad y de maldad tú los estableces. Quiere decir que tú te das permisos o licencias para hacer ciertas cosas que tu conciencia o los cánones de la sociedad dicen que están mal, pero tú te das ciertas libertades. ¿Sabes por qué? Porque tú piensas que eso está correcto, de acuerdo a tus parámetros de bondad y de maldad. Y te comparas con los más malos, ¿no? Y dices, bueno, es que esos sí son malos, los asesinos, los narcotraficantes, los tratantes de blancas, los violadores de niños, ¿no? Esos sí son malos, pero yo soy bueno, yo soy bondadoso. Sí, digo mentiras y tengo malos pensamientos y a veces hago trampas en los negocios o, en fin, alguna cosa, ¿no? Pero eso no es tan malo, o sea, soy bueno. Bueno, esos son nuestros parámetros. Pero si ignoras a Dios, entonces no tienes temor de Dios, no tienes temor de Él. Si ignoras a Dios, eres una persona ignorante que desde la Biblia, desde la perspectiva de la Biblia, tú vas a ponerte tus propios parámetros de bondad y terminarás estrellándote con los parámetros de Dios. Por otro lado, si eres una persona que tiene temor de Dios, que estás buscando una relación con Él, eso quiere decir que estás tratando de acercarte a Él, acercarte a su palabra, entenderlo y obedecerlo. No simplemente entenderlo en la cabeza, entender los conceptos, sino que tu vida sea afectada positivamente por la presencia de Dios. Porque si Él está en tu vida, entonces definitivamente que te vas a controlar para hacer un montón de cosas que quisieras hacer. Pero como tú sabes que eso no es agradable a Dios, entonces terminas no haciéndolo. Mira este versículo. En el temor del Señor está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Es lo que dice Proverbios 14:26. En el temor del Señor está la fuerte confianza, y
y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Déjame leértelo en esta versión. No me gusta mucho esta versión porque pone aquí el temor como reverencia, y ya te platiqué que la reverencia tiene un matiz, pero el temor de Dios es algo mucho más profundo. Dice aquí: la reverencia para con Dios da gran fuerza al hombre, y sus hijos cuentan con lugar de refugio y seguridad. La reverencia para con el Señor es fuente de vida. Sus aguas libran al hombre de la muerte. Fíjate cómo pone esto de ser una persona temerosa de Dios. Porque justamente cuando eres una persona temerosa de Dios, estás consciente de quién es Dios y quién eres tú. Y qué quiere Dios de ti. Y estás en el camino de obedecerlo. Así es que vamos a llenarnos de sabiduría. No dejemos que la ignorancia nos atrape, nos seduzca y nos destruya. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. ¿Oras conmigo? Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias por decirnos tus consejos. Queremos caminar contigo, Señor, y obedecerte y amarte. No queremos ser ignorantes. No queremos ignorarte de nuestras vidas. Queremos que estés en el centro de nuestras existencias y que nosotros podamos ser perceptivos de tu presencia y por lo tanto obedientes a ti y llenos de amor por ti. Llénanos de tu presencia, por favor, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.